pues primero, si ustedes tienen algunas preguntas de la clase, de los temas que hemos estudiado, pues en este momento pueden hacer sus preguntas, comentarios. Okay. Yo solo quería preguntar de la línea de Moisés a Malaquías fueron 1000 años, pero al lado en Malaquías dice 400 A minúscula, E mayúscula y C mayúscula. ¿Qué quiere decir eso? Sí, eso quiere decir es una sigla que quiere decir antes de la era cristiana. Entonces, dividimos toda la historia en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Y a veces nombran eso antes de la era cristiana, porque después de Cristo empezó una era cristiana, según los científicos y los que tratan de ser historiadores. Entonces, eso es lo que quiere decir. Ah, ok, ya. Porque Entonces, siempre tenía presente que era antes de Cristo y después de Cristo, más no. Sí, algunas personas tratan de empezar algo nuevo con estos datos. Ay, gracias. Buena pregunta. Okay, voy a compartir mi pantalla. Y vamos a ver esta. Recuerden que tenemos 4 videos, 4 lecciones acerca del Antiguo Testamento. Estamos en el segundo y por eso estamos empezando primero con pues Jacob y José y terminando con Éxodo, Moisés. Vamos a repasar. En la última lección terminamos con los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac y Jacob. Mientras que Abraham tuvo un solo hijo y Isaac 2 gemelos, Jacob tuvo 12 hijos. De estos, el favorito de Jacob era José, el segundo más joven. Por celos y odio, a la edad de 17 años, los hermanos de José lo vendieron y él fue llevado a Egipto como esclavo. Pero Dios tenía un plan para José. Después de muchos altibajos que incluyeron un tiempo en la cárcel, José se convirtió en un hombre poderoso en Egipto, superado solo por el faraón. 20 años después de haber sido vendido como esclavo, José se reunió con sus hermanos que habían venido a Egipto a comprar comida. En lugar de castigarlos, los perdonó y los invitó a ellos y a su familia a vivir en Egipto. Y esto explica cómo los israelitas terminaron en Egipto. La vida era buena para los israelitas en Egipto bajo la protección de José, pero después de muchos años José y su recuerdo murieron. Los egipcios, preocupados por la creciente población israelita, los hicieron trabajar como esclavos. Y eso nos lleva a la vida de Moisés. En la imagen se ve al bebé Moisés escondido en una canasta en el río Nilo. Él está escondido allí porque el faraón ha emitido una orden para que todos los niños israelitas sean asesinados. Pero como parte del plan de Dios, una princesa egipcia descubre y adopta a Moisés. En el extremo derecho, nota a la joven. Ella es Miriam, la hermana de Moisés. Rápidamente corre hacia la princesa y recomienda que alguien sea la nodriza de Moisés. Y esa alguien era la madre de Moisés. Nuevamente, como parte del plan de Dios, la madre de Moisés lo crió en la fe. La vida de Moisés se divide en 3 segmentos de 40 años cada uno. Durante los primeros 40 años, Moisés vivió en el palacio egipcio y recibió la mejor educación del mundo en ese momento. Dios lo estaba preparando para ser un líder de su pueblo. Luego, a la edad de 40 años, él mató a un capataz egipcio que estaba abusando de un esclavo israelita, y Moisés ahora tenía que huir. Durante los siguientes 40 años, Moisés llevó la vida solitaria de un pastor en la tierra de Madián.
Esta parte del plan de Dios le dio a Moisés una gran humildad. Una vez más, lo preparó para ser un buen líder del pueblo de Dios. Entonces Dios le habló desde una zarza ardiente. Él le dijo a Moisés que regresara a Egipto para decirle a Faraón, dejar ir a mi pueblo. Por supuesto, el faraón se negó y Dios, a través de Moisés, castigó el obstinado corazón del faraón con un total de 10 plagas. La última de las plagas sería la plaga de la muerte. El primogénito de cada hogar moriría, excepto en los hogares que, según las instrucciones dadas a través de Moisés, tomaron la sangre de un cordero sin mancha de 1 año y pintaron los postes de sus casas. Luego asaron el cordero entero al fuego. Debían comerlo en familia, junto con pan hecho sin levadura o fermento. Ellos consumieron hierbas amargas para recordarles la amargura de sus años de esclavitud. Y esa noche, el ángel de la muerte pasó por alto aquellas casas marcadas con la sangre del cordero. El cordero pascual prefigura a Jesús, cuya sangre nos limpia de todos los pecados. Después de la muerte de los primogénitos, los egipcios, con miedo y frustración, ofrecieron su oro y plata a los israelitas para que se fueran. Ahora, después de un total de 430 años de vivir como extranjeros y esclavos en Egipto, Moisés los lleva a la tierra prometida por primera vez a Abraham, unos 6 siglos antes. Aquel fue un día tan importante que Dios ordenó a los israelitas que lo conmemoraron una vez al año. Dedicaron un tiempo para recordar cuando el ángel de la muerte pasó por encima de los hogares marcados con la sangre del cordero. Esto se convirtió en la Pascua judía, celebrada por los judíos hasta el día de hoy como una de sus festividades más sagradas. Y una nota final. Las palabras de perdón de José a sus hermanos que 20 años antes lo habían vendido como esclavo, se registran en el último capítulo de Génesis. Ambas son reconfortantes e instructivas. José les dijo a ellos, a sus hermanos, no tengan miedo, ¿acaso estoy en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Más de una vez podemos haber sido víctimas del mal que viva en los corazones de los demás. Pero recuerde esto, como fue el caso con José, Dios puede sacar lo bueno del mal. Las palabras de José se asemejan a una promesa encontrada en el Nuevo Testamento. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Ahora vaya a la aplicación para revisar y reforzar lo aprendido y continúe con la lección 8. Y de nuevo, muchas bendiciones. Ok, muy bien. Ahora hemos visto el video. ¿Cuáles son sus preguntas? Ustedes tienen que activar sus micrófonos antes de hablar. Preguntas, comentarios, algo que les llamó la atención, algo que fue completamente nuevo. Ok, si no, yo tengo algunas preguntas para ustedes. Algunas son más básicas que otras, pero queremos reforzar lo aprendido y lo que hemos visto. Entonces, primero, ¿cuántos hijos tuvo Jacob, el hijo de Isaac? 12. 2 hijos. Sí, 12 hijos. ¿Cómo se llamaba el hijo favorito de Jacob? José. José. Ujú. Excelente. Y él fue el, pues, no el último, pero el penúltimo. Porque Sí. Benjamín
fue el último. ¿Y quién fue su madre? Rebeca. ¿Ves? No. Pues Jacob se casó con Rebeca, Isaac se casó con Rebeca y Jacob se casó con dos hermanas. ¿Quiénes fueron? Lea y Raquel. Sí, muy bien. Lea y Raquel. Y Raquel fue la madre de José y Benjamín. ¿Qué pasó a José debido al hecho de que fue el hijo favorito? Fue odiado por sus hermanos y vendido. Ajá, muy bien. ¿Y a dónde fue? ¿O a dónde fue Egipto. llevado? A Egipto. A Egipto. Sí, la nación más poderosa en ese tiempo. ¿Qué pasó cuando los hermanos de José fueron a Egipto para comprar comida? Muchos años después. Eh, José pues se dio la sorpresa de que venían sus hermanos Ujú, y después de todo, como fueron a comprar y después vivieron ahí con José y no le faltó nada. ujú, ujú. Sí, José empezó como esclavo, pero después de muchos años, él se hizo, pues gracias a Dios, y Dios estaba controlando todo. Él tenía un puesto alto en Egipto, porque si ustedes recuerdan o conocen la historia, él estaba en la cárcel, el faraón tenía algunos sueños y no sabía interpretarlos. Entonces llamaron a José para ver si él podía hacerlo y por el poder de Dios, él sí lo hizo y entonces lo pusieron como el puesto secundario. Como gobernador. Sí. Ujú. ¿Qué hizo José con sus hermanos? ¿Después o al principio? Pues los dos tiempos. Ah, ya. Al principio, él sentía un poquito como que de dolor y los ayudó, pero antes lo puso a prueba Ujú, ujú. hasta Sí. que trajeran a Benjamín, a su papá, y después, por causa de José, pues vivieron allá, tuvieron casa, se multiplicaron, y Ujú. después al final, bueno, antes de José los perdonó. Sí, eso. Ujú. Hizo todo eso y sobre todo los perdonó. Muchos años después de la historia de José y sus hermanos y todo eso, ¿qué hicieron los egipcios con los israelitas? Los esclavizaron Sí, sí. ¿Y por qué? porque no conocían a José. El Ajá. nuevo faraón que se levantó no conocía a José y Ujú, entonces hicieron de los israelitas esclavos de ellos. ujú, ujú. Muy bien. Para que la nación de Israel no creciera demasiado, el faraón de Egipto mandó que mataran a todos los niños varones. Entonces, ¿cómo fue preservada la vida de Moisés, quien nació en ese entonces, en ese ambiente? Su madre lo colocó en una canasta y lo colocó en el río Nilo Ujú, y de ahí llegó hasta el patio de la hija del faraón y, y su nodriza, la sierva de la hija del faraón, lo agarró y le dijo para adoptarlo y también Miriam estaba detrás del bebé viendo todo y de ujú, ahí le recomendó a la mamá de Moisés. ujú, ujú. Muy bien, sí. Entonces, vemos los detalles, Dios en los detalles, siempre lo vemos ahí, porque, necesitamos a una madre para cuidar a este niño, a este bebé. Oh, pues yo conozco a una madre,
La misma madre del Sí. hijo de Moisés lo hizo. Ujú. Imagino que en ese entonces podía entrenarlo en la palabra de Dios, capacitarle, enseñarle. Ujú. ¿Cómo Sí. llegó a tener Moisés un enlace con el pueblo de Israel después de ser adoptado por la hija de Faraón? A través de sus hermanos los que tenían esclavizados. Tenía Sí, contacto con su pueblo, con los obreros. sí, sí. Entonces, cuando ellos estaban trabajando, él se sentía solidaridad con ellos. Y también, pues yo mencioné eso, yo contesté esta parte de la pregunta, pero durante los primeros años de su vida fue criado por su propia madre. Sí. ¿En cuáles tres segmentos de 40 años se podría dividir la vida de Moisés? Entonces pues vivió 120 años y podemos dividirlo en casi exactamente 40, 40 y 40. ¿Y qué pasó en esos 40 años, los segmentos? En el primer segmento, que fue sus primeros 40 años, él vivió en Egipto, en el Palacio Real. Ujú, Y pues ahí su madre lo fue educando y después, a través de que él mata a un egipcio, él sale huyendo, de ahí él va al desierto y de ahí el Señor lo procesa y este, se encuentra en un proceso solitario. Y entonces el Señor lo coloca a ser pastor de mm, ovejas. ujú, Y de ahí viene su último periodo, que fue también importante, igual que lo demás, donde empieza a ser líder del pueblo de Israel. ujú. Muy bien, excelente. ¿Y qué fue una de las bendiciones de su primera etapa de 40 años? Usted mencionó que creció en el palacio de Egipto. Am, ¿Qué fue una, una bendición que le serviría más tarde? El haberse criado en Egipto, Ujú, primero por su madre, y el ujú, que le inculcó todos los valores, y también ver cómo el pueblo era esclavizado, ok, ujú, para después así ver y ayudar al pueblo. Dios a través ujú, de Moisés. ujú. ¿Alguien más quiere añadir algo? Pues también tenía la educación en Egipto, que fue la mejor en, en ese entonces. ¿Y qué fue una bendición de sus años solitarios ahí en el desierto como pastor? Mm, saber cómo se pastoreaba a un pueblo, o porque él ya venía por lo menos de lo alto y entonces eh, tenía que también saber cómo de lo bajo. Ok, eh, sí. La entonces, humildad también ajá. aprendió a vivir en un desierto y más tarde iba a pasar 40 años en el desierto guiando al pueblo. También aprendió la humildad, porque si cuando estudiamos la vida de Moisés vemos que no estaba muy humilde en sus primeros 40 años, pero Mm, después de pasar tanto tiempo en el desierto, Dios enseñó la humildad. Y nosotros también, cuando pensamos en nuestra vida y no entendemos por qué esto me pasa o por mucho tiempo algo me pasa, algo sucede en mi vida, pues tal vez Dios está preparándole
para algo en el futuro o para algo ahora. Sí. Ok. ¿Cómo libró Dios a los israelitas usando a Moisés como su líder? Me voy a repetir la pregunta. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, sí. Ujú. Me vuelvo a repetir la pregunta. Sí. Ah, ¿cómo libró Dios a los israelitas usando a Moisés? ¿Cómo libró? Ah, ya. El Señor le dice que fuese al faraón y le dijese para que el pueblo iba a salir, pero Dios endureció el corazón del faraón y no los dejó ir. Y entonces el Señor envió la primera plaga, después la segunda y hasta la última, la número 10, que fue la muerte del primogénito. Ujú, ujú. Y de ahí fue que el faraón pudo dejar salir al pueblo al desierto. Muy bien. Ok. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quiere añadir algo? Ok. Pues ellos celebraron la fiesta de la Pascua. ¿Alguien quiere describir la fiesta de la Pascua? Yo. Ok. Eh, ellos mandaron un cordero, ahí sí, el cordero que hizo que la plaga de la muerte no pasase por su casa y después lo cocieron y comieron con pan sin levadura y, y hierbas amargas para recordar lo amargo que vivieron de esclavos en Egipto, en egipcio. Y esa fiesta se llama la fiesta de la Pascua y lo hacían cada año. Ujú. Ah, Pero así, ¿y cómo era el cordero? limpio, sin mancha. Ok. Y eso nos hace pensar en quién. A nuestro Padre Celestial. Jesucristo. Sí, en Jesús, a quien fue nuestro cordero de la Pascua. Exacto. Entonces, la Pascua fue una figura para Jesús, para enseñarles las, las características de la salvación, cómo iba a ser. Cordero inmolado. Ujú, ujú. Porque Jesús es el Cordero de Dios quien quita al mundo de sus pecados. Exacto. Y por eso no celebramos la Pascua en, en el sentido de los judíos, porque ya tenemos a Cristo enfrente de nosotros. Él cumplió todo lo que la Pascua prefiguró. Muy bien. ¿Una pregunta más, señor ¿Qué quiere decir Vidal? la palabra? Oh, perdón. ¿Qué quiere decir la palabra Pascua? Quiere decir pasar por alto. Entonces, cuando ángel de la muerte pasaba ah, por Egipto, cuando vio la sangre en las lumbrales de las casas de los judíos, pasó por alto a esas casas y no entró para matarle al primogénito. Ah, ya, gracias. Ujú. Muy bien. Vidal, Mario, Carmita, ¿una pregunta? Ok, muy bien. Pues gracias por venir a la clase. Am, Siempre es un gusto estudiar la Biblia, partes de la Biblia, esquemas de la Biblia, temas de la Biblia con ustedes y
Que Dios les bendiga este fin de semana. Si les toca un feriado como los que están en Ecuador, pues disfrútenlo y nos vemos Dios mediante el lunes. Quiero preguntar algo. Sí, adelante. ¿Por qué ellos comieron el cordero? Porque lo Porque ellos, comieron, sí. pues es comida, ¿no? Es como Pero una ¿por cena. qué? Pero ¿por qué ese? O ellos, por lo menos, siempre que hacían el sacrificio, ellos se comían esa carne, ¿verdad? Pues depende del tipo de sacrificio. Si leyéramos al libro de Levítico, veríamos que hay muchos tipos de sacrificios y algunos sacrificios fueron quemados completamente. Algunos sacrificios fueron compartidos entre los celebrantes y algunos sacrificios fueron quemados excepto para una parte que fue dedicada a los sacerdotes para apoyarles a ellos. Ya, gracias. ¿Por qué el pan sin levadura? Pues la primera vez fue porque no tenían tiempo para hacer pan con levadura, porque toma tiempo. Y eventualmente, y como vemos en libros como Corintios, pues sí, Corintios, vemos que representa el pecado en la vida, porque el pecado puede esparcir por todo nuestro ser, nuestra vida, como la levadura. La levadura solamente se necesita un pizca de levadura y una pizca de pecado nos hace daño. Porque también lo de la hierba, ya sé que para recordar lo amargo que estuvieron de esclavo. Ujú, ujú. Bueno, bien, gracias. Gracias. Ok, vamos a terminar con una oración.